Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos este jueves 14 de diciembre de 2023. Citlali Pérez y Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana, le presentaremos la información más destacada del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, de todo el país. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. El reto para el país es construir una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto a la ley, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Reconocen labor de la ministra presidenta Norma Lucía Piña en su primer año al frente del Poder Judicial de la Federación. Es obligatorio juzgar con perspectiva de género a mujeres bajo proceso penal que fueron víctimas de violencia. El presidente de la República designó a Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández dio cuenta de los resultados obtenidos en su primer año de gestión al frente del Poder Judicial de la Federación. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la justicia no es monopolio del Poder Judicial, sino una responsabilidad de Estado. Esto al rendir el informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación. El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no solo está en manos del Poder Judicial Federal, tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo ni Legislativo federales. Estamos ante una responsabilidad de Estado. Apostemos por trabajar en colaboración para garantizar el respeto a nuestra Constitución y a la integridad y dignidad de todas las personas. Ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con la representación del titular del Ejecutivo Federal y ante la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, la ministra presidenta hizo un llamado al diálogo. Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos, no por medio de la obstinación, sino del diálogo, no por medio del sectarismo, sino de la inclusión, no por medio de las palabras, sino de los hechos, no por medio del protagonismo, sino de una participación activa y sobre todo colaborativa. En sesión solemne conjunta de plenos de la Corte, el Consejo de la Judicatura y la Sala Superior del Tribunal Electoral, la ministra presidenta subrayó el compromiso del Poder Judicial Federal con los valores constitucionales. La independencia judicial no solo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos. Hoy, la situación que se nos presenta en un futuro inmediato no solo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley. La ministra Piña Hernández subrayó que desde el Poder Judicial se debe incentivar la autocrítica, pues es su deber cumplir con las personas que acuden a este poder del Estado en busca de justicia. Agradeció a las y los trabajadores de la institución y a quienes, desde diversos sectores, se pronuncian por la defensa de la independencia judicial y por la división de poderes. Entre los asuntos más relevantes resueltos por el Pleno de la Corte, subrayó las acciones de inconstitucionalidad contra 2 decretos que reformaron leyes en materia político-electoral y que el Pleno invalidó por identificar violaciones graves en el procedimiento legislativo. Mencionó también la declaratoria de invalidez del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Entre los datos, destacó que este año ingresaron al sistema de justicia federal casi 1.500.000 asuntos, que sumados a la existencia inicial de 530.000, arrojó una carga de trabajo superior a los 2 millones de asuntos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
El informe de la ministra presidenta se difundió a través de la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y de las redes sociales. La siguiente es la crónica de mi compañero Juan Carlos González. El Pleno de la Suprema Corte abrió sus puertas desde temprano para recibir a los invitados especiales. Ministras y ministros en retiro, presidentes de órganos constitucionales autónomos, juezas y magistradas nacionales e internacionales. Todo estaba listo para el primer informe de labores de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández al frente del Poder Judicial de la Federación. Se abre esta sesión pública conjunta del Poder Judicial de la Federación. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, acompañaron a la ministra presidenta en el frente del Pleno. Después de rendir honores a la bandera, con un saludo civil, la ministra Piña Hernández comenzó el informe de labores que fue transmitido en vivo a través de la señal de Justicia TV y redes sociales. Durante 59 minutos destacó las sentencias emitidas y las acciones realizadas para garantizar la protección de los derechos y la supremacía de la Constitución. La justicia no solo pacifica el conflicto. En el auditorio y en las salas de la Suprema Corte, invitados especiales y personal del Tribunal Constitucional seguían el mensaje. Por las ministras y los ministros que conformamos el Pleno. En el salón de usos múltiples, decenas de representantes de los medios de comunicación también estaban atentos a este ejercicio de rendición de cuentas que por primera vez estuvo encabezado por una mujer. El mejor ejemplo de que somos dignos herederos de nuestra gran historia. Gracias. En esta ocasión, la sesión solemne se clausuró con la entonación del himno nacional, con la participación del coro de niños del Centro de Iniciación Musical Juventino Rosas y miembros de la Orquesta Sinfónica de Minería. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Legisladores, juzgadoras, académicos, abogados e integrantes de órganos autónomos reconocieron los aportes de la ministra presidenta a la impartición de justicia. Al concluir el informe de labores de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, destacadas personalidades reconocieron el trabajo desempeñado por el Poder Judicial en beneficio de la sociedad y el respeto a los derechos humanos. El informe me parece muy relevante desde el punto de vista de la independencia del Poder Judicial, de los valores de la justicia, del trabajo en derechos humanos a favor de las personas más necesitadas. Fue un gran informe por parte de la ministra Norma Piña, creo que un informe muy completo, muy aterrizado, pero sobre todo muy enfocado a la gente, a poner en el centro los derechos humanos, a los derechos de las personas, a poner en el centro la justicia. Y me parece muy importante que la señora ministra presidenta ha destacado todos los logros de este primer año de la administración, pero especialmente entre ellos es la defensa y la protección de los derechos humanos de todas las personas. Muy sobresaliente, creo que las cifras y los datos que brindó la ministra presidenta son contundentes. Celebraron la destacada labor de la ministra presidenta Norma Lucía Piña como la primera mujer en presidir el máximo tribunal constitucional del país. Me parece que ha tenido un trabajo increíble, que ha demostrado la fuerza que nos caracteriza a las mujeres juzgadoras. El hecho que tengamos a la primera mujer presidiendo esta Suprema Corte debe verse reflejada en políticas al interior de la Corte. Yo siento que son muchos los logros en este primer año y me da muchísimo gusto haber atestiguado este momento. También coincidieron en la importancia del respeto a la independencia judicial. Para mí es un honor, un privilegio escuchar una Corte valiente, escuchar el informe de labores del Pleno y que en este año 2023 la verdad es que se tuvieron resoluciones que sin duda impactan a mejorar, a preservar el Estado de Derecho en nuestro país y a buscar siempre la independencia judicial. Y lo que hoy acabamos de escuchar es una reafirmación de la voluntad de servicio, en primer lugar,
a pesar de todas las adversidades, y de compromiso con la independencia del Poder Judicial. Eso es muy alentador justamente para fomentar esa confianza que México debe tener y tiene en este Poder Judicial de la Federación. Mencionaron que, a pesar de las dificultades, la labor del Poder Judicial fue sobresaliente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en redes sociales también se registraron diversas manifestaciones de respaldo a la ministra presidenta. Al respecto, la JUFET la felicitó por su digno papel en el alto tribunal, en pro de los derechos humanos y en la defensa de la independencia y autonomía judicial. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña expresó que la histórica gestión de la ministra Piña al frente del Poder Judicial no solo prueba que los techos de cristal se rompen, sino que es ejemplo de probidad, solidez jurídica y responsabilidad. El presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Víctor Olea, suscribió las palabras de la ministra presidenta en torno a que la independencia judicial es baluarte indispensable en un Estado democrático y constitucional de derecho. El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, destacó un año de resultados del Poder Judicial de la Federación en beneficio de la sociedad mexicana. El Tribunal Superior Agrario reconoció un año de liderazgo de la ministra presidenta y su compromiso para fortalecer el camino hacia una justicia más equitativa. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el Foro de Constitucionalistas, magistradas y magistrados de tribunales electorales de distintas partes del país también enviaron sus felicitaciones a la ministra presidenta por su informe de labores. Y en más temas, la primera sala de la Corte determinó que las personas juzgadoras están obligadas a aplicar la perspectiva de género cuando la conducta de una persona acusada penalmente se cometió en un contexto de violencia de género. Entre los elementos que dan cuenta de dicho contexto se encuentran la pertenencia de la persona acusada a una categoría sospechosa, la presencia de múltiples factores de vulnerabilidad, como ser joven, madre soltera y tener una condición económica precaria, la existencia de una relación sentimental y una diferencia de edades entre ella y su coacusado, la dependencia económica de una de las partes y la existencia de algún tipo de violencia. Y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal designó a las consejeras Eva Verónica de Gibés Zárate y Celia Maya García para integrar la comisión que se encargará de proveer los trámites y resolver los casos de notoria urgencia que se presenten en el periodo de receso correspondiente al segundo periodo de sesiones 2023. Asimismo, atenderá los asuntos de notoria urgencia con las atribuciones legales, normativas y reglamentarias necesarias para el manejo, operación, administración y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Al concluir el receso e iniciar el periodo ordinario de sesiones 2024, las consejeras designadas para integrar la mencionada comisión rendirán un informe respecto de las medidas que hayan adoptado, así como de aquellas cuestiones cuya solución reserven para el conocimiento del Pleno del Consejo, con el fin de que determine lo procedente. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Al regresar, Congreso de Morelos rechaza eliminar fuero al fiscal Uriel Carmona. Gracias por continuar con nosotros en el noticiario nocturno. Y el presidente de la República designó a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte, quien ocupará el lugar que dejó vacante Arturo Saldívar al presentar su renuncia al máximo tribunal. Por primera ocasión, el jefe del Ejecutivo Federal realizó la designación directa de la ministra al rechazar el Senado de la República las dos ternas que propuso. Esta tarde, Batres Guadarrama rindió protesta ante el Pleno del Senado como nueva ministra de la Suprema Corte para un periodo de 15 años.
a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. La nueva ministra es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con 2 maestrías, una de ellas en Derecho Penal. Antes de ser designada ministra del máximo tribunal del país, se desempeñó como consejera adjunta en la oficina de la Presidencia de la República. Durante la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, se aprobó la misión de acompañamiento electoral jurisdiccional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, proyecto de relevancia para la vida democrática de México. Dicho organismo analizará el impacto de sentencias emblemáticas emitidas por el Tribunal Electoral en apego a los más altos estándares internacionales. Además, emitirá recomendaciones de carácter general a los organismos miembros y promoverá sistemas electorales seguros, eficientes y democráticos en los cuales se garantice la emisión del voto en forma libre, universal y secreta. Y en más temas, para Amnistía Internacional prevalece en México un clima de violación a los derechos humanos. El 24 de enero de 2024, México presentará el 4º examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y no cuenta con el piso mínimo de garantía, además de que se registran graves retrocesos para su ejercicio, advirtió Amnistía Internacional al presentar el reporte México en materia de derechos humanos. Estamos viendo también cómo la crisis de derechos humanos en este país continúa profundizándose y algunos de los riesgos que dieron origen a la Fundación de Amnistía Internacional en México hoy no solamente siguen vigentes, sino que en algunos casos se están profundizando, como es el tema de la militarización. Sobre ello, insistieron en que es urgente el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. Recrear una institución civil, porque lo cierto es que ya no existe, o sea, muchos policías federales se quedaron sin trabajo ante la creación de la Guardia Nacional y en realidad lo que tenemos al interior de la Guardia Nacional son elementos del ejército en activo o con licencia. Subrayaron también que es importante que el Estado mexicano reconozca la magnitud de los feminicidios y casos de violencia contra las mujeres que se cometen en el país y la deficiencia en las investigaciones penales. El resguardo de evidencias y así como la necesidad de capacitación de las personas servidoras públicas de las fiscalías. Como ustedes conocen, justo solamente el 1% de los delitos llega a justicia. Otros temas que apunta el reporte son la violencia en contra de periodistas, uso de softwares de espionaje por parte del gobierno y las detenciones de personas migrantes por la Guardia Nacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en otras noticias, el Congreso de Morelos frenó el desafuero del fiscal Uriel Carmona al votar a favor de un acuerdo parlamentario de no homologación de la declaración de procedencia que la Cámara de Diputados había aprobado y remitido horas antes. Con ello, las autoridades ministeriales y policiales, tanto federales como locales, deberán abstenerse de iniciar o proseguir un procedimiento penal en su contra, ni ejecutar cualquier orden de captura. Determinó que Uriel Carmona deberá continuar ejerciendo su cargo hasta la conclusión del periodo para el que fue designado. Y durante un foro sobre salud y migración, los participantes afirmaron que la salud materna es el corazón de la justicia social. En México hay 3 veces más prácticas de cesárea que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, con el 50% a nivel nacional y en hospitales públicos con hasta 9 de cada 10 partos bajo esta práctica. Esta fue la denuncia de especialistas en el seminario Perspectivas Multidisciplinarias sobre Salud y Migración, Justicia en Salud,
organizado por el Colegio de la Frontera Norte y donde acusaron un escenario de violencia obstétrica agudizado contra las parteras. Maltrato de diferentes tipos, como verbal, psicológico, en intervenciones innecesarias. Digamos, la arena es bastante compleja para la salud materna y en ese escenario las parteras carecen de legitimidad y de apoyo social, estructural, gubernamental, ¿no? Al recordar que las parteras han existido desde hace siglos, lamentaron que eventualmente se ha presentado un declive histórico sobre su autoridad y conocimiento para atender los nacimientos. Jimena, partera y especialista en salud reproductiva, habló de su experiencia al atender a madres y mujeres migrantes, quienes carecen de los servicios más básicos de salud. Para mí fue muy impactante que algunas de las personas que habían migrado, que venían en el viaje, nunca habían escuchado el corazón de su bebé, no se habían checado. Entonces fue muy reconfortante el que se pusieran tan felices por una acción tan pequeña como era brindarles un momentito para que escucharan el corazón de su bebé. Al final, añadieron que la salud materna es el corazón de la justicia social. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. En 19 años de vigencia del programa Conduce sin alcohol, se han reducido en más de 50% los accidentes viales y las muertes por esta causa. Los accidentes viales ocasionados por conducir en estado de ebriedad provocan 1.3 millones de muertes en el mundo, de acuerdo con la ONU. Con el propósito de prevenir y disminuir estos percances, la Ciudad de México cuenta con el programa Conduce sin alcohol desde el 2003, el cual ayudó a disminuir estos siniestros en un 56%, pasando de 13.499 en dicho año a 7.596 en 2022, según datos del INEGI. El operativo se realiza en 16 alcaldías de la capital, donde los oficiales de tránsito entrevistan a los automovilistas para luego medir su nivel de alcohol en la sangre con el alcoholímetro. El aire que expiro con la continuidad del soplar en el alcoholímetro viene detectando el aire expirado desde el alvéolo pulmonar y ese no se puede alterar. Ni con goma, ni cacahuates, ni mazapán, ni cebolla, ni servilletas. El límite no puede ser superior a 0.8 gramos por litro de sangre o de 0.4 miligramos por litro de aire expirado. La principal recomendación siempre será no tomar el volante si se va a consumir alcohol, para así cuidarse a uno mismo y a los demás, sobre todo en épocas de festividades. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Fernanda Benavides. El juez segundo de distrito especializado en concursos mercantiles, quien lleva el proceso legal de Altos Hornos de México, canceló la asamblea de socios de la empresa, por lo que ésta perdió el amparo que promovió para conseguir la autorización de la Junta de Accionistas para su recuperación económica. Un tribunal federal concedió una suspensión provisional a Ramón N., ex colaborador de Rosario Robles, para que una vez que concluya la etapa intermedia en el proceso que enfrenta por presunto uso indebido de atribuciones, no se aperture el juicio oral hasta que se resuelva el amparo que promovió contra su vinculación a proceso. Activistas protestaron en Querétaro en contra de un juez federal que podría amparar a una persona que fue sentenciada a más de 10 años de prisión por asesinar a 2 perros rescatistas, el primer juicio de su tipo en México, ya que considera que se trata de una sentencia elevada. Un juzgado de Morelos negó un amparo a la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado, quien está sujeta a un proceso de remoción por acusaciones de ejercer actos de violencia y corrupción contra el alumnado, docentes y administrativos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Y nos vamos a información del mundo. La Franja de Gaza ya no es un lugar habitable, pues solo queda miseria y dolor para las personas que permanecen ahí, denunció Naciones Unidas, al tiempo que aumenta la intervención militar de Israel con bombardeos al sur que dejaron al menos 67 muertos en las últimas horas. El gobierno israelí advirtió que la guerra para derrotar al grupo islamista Hamas se extenderá por varios meses. Por otra parte, 7 presuntos miembros del grupo islamista Hamas fueron detenidos en Alemania, Dinamarca y Países Bajos, bajo la sospecha de que preparaban atentados terroristas en la Unión Europea en represalia por los ataques de Israel en Gaza. El gobierno ruso presentó un proyecto de ley para prohibir realizar abortos en clínicas privadas. El gobernador Gleb Nikitin determinó que esta iniciativa pretende mejorar la situación demográfica en el país. Durante una misión espacial, un equipo de la NASA mostró imágenes de restos de un antiguo lago en el planeta Marte. De acuerdo con el hallazgo, el científico Ken Farley informó los posibles signos de existencia vital. Agentes de la Fiscalía de Ecuador detuvieron al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, por supuesto vínculo con el crimen organizado y narcotráfico. Autoridades, además, investigan una posible red criminal a nivel estatal. La vacuna contra el cáncer de piel podría estar disponible para el año 2025, aseguró el director general de la empresa biotecnológica Moderna, pues de acuerdo con pruebas experimentales, arrojaron una reducción de riesgo del 49%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Arturo Rodríguez. La CEPAL pronosticó mayor desempleo e informalidad en las naciones de la región el próximo año. El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, estima que seguirá el bajo crecimiento económico para el 2024, lo que repercutirá en el empleo y fomentará el trabajo informal. Ello durante la presentación del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2023. La economía mundial se espera que va a crecer en 3% en el 23 y 2.9% en el 24. Según el Fondo Monetario Internacional, estas no son nuestras predicciones, sino las del fondo, son tasas de crecimiento por debajo del promedio histórico de 3.8 que se observó del 2000 al 2019. Señaló que para el próximo año se prevé una economía mundial con bajo crecimiento, elevados costos financieros y una disminución de flujos de capital hacia economías emergentes, situación que afecta a los países de la región. De deuda en dólares de 15 países de América Latina y el Caribe este año presenta los montos y las tasas de interés de esas emisiones. Y como se puede ver, las emisiones soberanas en dólares. Mencionó que el incremento en el costo del financiamiento puede limitar a los gobiernos en la implementación de programas sociales y de impulso al desarrollo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 29 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. De acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, el gasto corriente trimestral por hogar en promedio fue de 40,906 pesos, destinado principalmente a los alimentos, bebidas y tabaco, transporte y comunicaciones, mientras que los ingresos de los hombres superan a los de las mujeres en todos los rangos de edad, con una brecha de 14,628 pesos al trimestre. Por sexta ocasión consecutiva, el Banco de México mantendrá sin cambios la tasa de interés en 11.25%. La Junta de Gobierno considera que para alcanzar la meta de una inflación general de 3%, es necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual por cierto tiempo.
La edad de jubilación aumentará en 23 de los 38 países que integran la OCDE, en 66.3 años para hombres y 65.8 para mujeres. Varios países miembros promovieron acciones para aumentar edades de jubilación, frenar la jubilación anticipada, ofrecer incentivos para trabajar más tiempo y mejorar habilidades para fomentar movilidad y oferta laboral de las personas de mayor edad, con lo que la tasa de empleo de las personas de 55 a 64 años registró un récord de 64% en el segundo trimestre de 2023. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Gracias por el reporte a Lilian. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su atención. Que tenga una excelente noche. Hasta pronto.